También la punta. O sea, que en ese sentido estoy como contento, pero que sí me va a dañar el sueldo. Una vez es que me voy a hacer otra cosa, así estoy yo la vaina. Bienvenidos, jugadores. Queremos darles una cálida bienvenida esta tarde. Como saben, hoy jugaremos a una serie de juegos en los cuales quien esté aquí y gane se llevará el premio final. Sin embargo, en la noche de hoy solamente habrá un único juego que va a poner a prueba todas sus capacidades. Ese juego no es otro que el de intentar no abrazarnos porque seguimos en pandemia, pero llevábamos casi 2 años sin vernos, así que bienvenidos al primer Cervecilica post pandemia. Un aplauso. Para hacerle un carajo a Pedro Nicolás, ¿dónde estáis? Venid aquí ahora mismo. El micrófono 30 veces. Es que nos... Hombre, don Fernando, ¿qué tal? Liado en este preciso instante. Antes no se Bueno, las podía... cosas del directo, es muy difícil hacer espectáculos en esta época. Antes de rotarlo, ahora es que sí. Me da mucho miedo Ahí. tocarlo en este momento. Bueno, bienvenidos al Bastardo Hostel, nuevo emplazamiento, nueva temporada de Cervecilica presencial, por fin. Joder, después de 1 año y pico de programas online. De verdad que había ganas, desde luego. Había ganas. Había un montón de ganas y además tenemos suerte del micrófono o no. O sea que, como Me ha tocado el palo. los Backstreet Boys de las ciencias sociales. ¿Habéis fijado? Sí. Hace muy a menudo. Pero como es murciano lo consideramos minoría étnica, entonces pues le tocan estas cosas. Sí, para eso son los chicos de la calle de atrás. Que es Backstreet Boys, pero en español. ¿Vale? Claro, yo entiendo que no todo el ¿Qué mundo pasa si le lo doy a cambiar la En fin, cámara aquí? que, Ponerla de nuevo. que habéis visto el juego del calamar, ¿no? Venga, vamos a probarlo. Algunas gentes sí, algunas gentes no. Qué alegría que existan los subtítulos, por otra parte, ¿verdad? Sí, todo el mundo muy valiente con lo de la versión original hasta que se lo ponen en coreano. Entonces, creo que entiendo poco. Bueno, aquí el amigo Manu y yo, que como hacemos arte marcial coreana, la casualidad es que bueno, tenemos un vocabulario riquísimo, que son los números del 1 al 10 y... Bueno, tema cortísimo. De repente, hay gente que está muy endeudada, no sé si estoy al tanto de esto, que no todo el mundo es millonario. Yo sí. Ustedes la mayoría no. Eres escritor, sí, no eres escritor. Y además poeta. Que entonces, dada esta situación, se plantea que nos vamos a jugar a un juego muy tonto, 100.000 yenes. No, wones. Wones. 45 millones de wones. ¿Alguien sabe cómo es el tipo de cambio de wones a euros? Está la cosa muy mala. Es el tipo de cosas que tú sabías, Pedro. Está a 0,007. Espera, que lo sabes seguro. Ya lo he dicho yo. El equivalente del premio, que todos queríais saberlo, son 30.000 millones, o sea, perdón, 30 millones de euros que da para tapar agujeros en la vida. Para un piso en Madrid, más o menos. Depende. Para la entrada, por lo menos. Depende del piso. Depende del barrio. Depende del Bueno, claro. En fin, que estas son conversaciones que no puedo tener con ustedes. Que pobres. Bueno, Pedro, cuéntanos de qué va el juego del calamar, porque esta buena gente casi nadie la ha visto. Bueno, entiendo que si no lo habéis visto es porque no tenéis Netflix, habéis vivido el apagón preventivo o lo que sea, porque desde luego la serie más vista de Netflix ha sido, por el momento, ha sido difícil de esquivar en el mejor de los casos, de lo que tuvo un murmullo del juego del calamar. Oye, ¿está viendo el juego del calamar? Oye, ¿está viendo el juego del calamar? Nadie sabe muy bien cómo surgió aquello, y los propios productores de Netflix explicaban muy bien cómo resultó toda esta historia, porque era una serie por la que no habían apostado particularmente fuerte, pero ahí está, o sea, ahí estaba, se convirtió en la serie más vista de Netflix, es todo un fenómeno.
en Corea y en el mundo, evidentemente. Por cierto, que al director le preguntaron, bueno, ¿y te han pagado royalties por haber roto el sistema? Y no. He ganado lo que firmamos y ya está. O sea que, ante la si alguna vez os dice Netflix y podéis hacer una serie, firmad que a partir de los 500 millones de visualizaciones os pague un poquito más, ¿vale? Pues bueno, que no todo el mundo puede hacerse un George Lucas, pero también, por cierto, de aquí va a venir una tonelada de merchandising vendiéndose. En Halloween había gente disfrazada del juego del calamar, probablemente gente reciclando disfraces de La Casa de Papel, haciendo disfraces del juego del calamar. Pero eso, la verdad es que ha sido una serie que ha pegado un paso bueno y a nosotros nos interesa especialmente porque tiene mucha amiga, muchas cosas de estas que a nosotros nos gusta debatir, hablar y charlar. Entonces, si alguien ha vivido sin internet en este último mes y pico y no sabe de qué va el juego del calamar, más o menos, pues bueno, la historia se sitúa en Corea del Sur, o Corea la mala, como dicen en Corea la buena. Y bueno, donde un simpático muchacho de mediana edad más bien, 47 años. sí, ese es el dato que me faltaba. Muy bien llevado. Muy llevado. Sí, bueno, es que allí la gente en general se ve todo justísimo. Pues este señor de 47 años vive acosado por las deudas, un hombre que perdió su trabajo, que tiene deudas de juego de todo tipo, vive en casa de su madre y está en la ruina, básicamente. En el primer capítulo nos deja bastante claro que el punto en el que se encuentra, sin ir más lejos, porque firma incluso ante sus acreedores un contrato por el cual renuncia a sus derechos físicos. Y ya os digo, spoiler, que en España no os preocupéis, que eso no se puede, tú no puedes decidir sobre tu propia integridad física, por suerte. Pero bueno, No es objeto de comercio, de eso me acuerdo. Claro, está fuera del comercio. 1361 del Código Civil, si no recuerdo. Así hago de pronto. 100 arriba, 100 abajo, está por ahí. Bueno, este señor le gusta bastante el juego, se encuentra en una situación bastante desesperada y casualmente, lo digamos entre comillas, se encuentra con un misterioso hombre que decide jugar con él a un juego también de apuestas por el cual se van jugando dinero cada vez que alguien falla en el juego. Cosa que puede, digamos, compensar por recibir un castigo físico. Ahí le van dando un anillo a esta persona que, como digo, está contra las cuerdas y le proponen un juego. Oye, que sepas que hay una movida, no te voy a dar mucho detalle, pero se parece a esto, pero más grande, y hay un premio económico del cual no te vas a arrepentir si participas. Así que este señor, que como digo, está con una mano delante y otra detrás, que perdió su trabajo en una fábrica y demás, hacía ya unos pocos de años, decide decirle que sí a este misterioso señor, se pone en contacto y termina en este juego, una isla remota en el cual se despierta junto con otros 455 concursantes en un juego en el que, digamos, se irá jugando 6 rondas de diferentes juegos, todos de temática infantil, que además en la mayoría de casos yo creo que son juegos bastante universales y a todos más o menos nos suena, excepto quizá el juego del calamar, que por cierto me pareció loquísimo y no entendí nada. Todos son juegos de niños que tienen como resultado para la persona que falle la muerte, la eliminación física de la persona. Entonces, bueno, ese a priori es un juego bastante extremo. Se parece mucho a otras historias que le gusta hacer en Asia, tipo la saga de pelis de Battle Royale y así. Cualquier castigo, cualquier fallo se castiga con la muerte. En este escenario tan tremendo se juntan estas 456 personas que solo tienen una cosa en común entre ellas, y es que todas están absolutamente arruinadas, están viviendo una situación totalmente catastrófica, acosadas por las deudas, con un problema de todo tipo, y se ven abocados a participar en este sádico juego controlado pues, y organizado por unas mentes y unas personas muy poderosas, cosa que se denota en la calidad de las máscaras que llevan esas personas. Y dice, wow,
15 pavos. Qué chapita bolsa. 15 pavos por luego que lo bueno es que se puede usar, lo estábamos comentando antes, como después lo tú echas aquí en el salado y haces. Como escurridor de emergencia, espaguetis con salsa de... Pues eso, aquí se ven estas personas donde firman un contrato que se van a tener a las reglas del juego, que básicamente todas terminan con que si fallas mueres, si te niegas a jugar mueres, pero un detalle muy importante, que luego comentaremos, que es que por voluntad popular, es decir, por el voto de la mayoría de las personas, la mitad más uno, se puede decidir parar el juego en cualquier momento. Y bueno, este es el punto de partida en el cual se encuentran todos los personajes de la serie. Spoiler, solo puede quedar uno, de manera que, como podéis sospechar, van cayendo como moscas hasta que finalmente queda el que se lleva el premio de los 30 o 300 millones de euros, que, como insisto, da para pagar deuda y comprar una parte importante de Samsung. Bueno, perfecto. Hay gustos que son caros, ¿no? Hay gustos que son caros. Yo una vez, de acuerdo, o sea, nada, que cosas que hace uno, ¿no? Yo recuerdo como una vez me pedí palomitas en el cine. Pues no sé hasta qué punto con el premio del juego de calamar me daría ni para media. Porque nosotros fuimos el otro día, pagamos las palomitas para ver Eternals. O sea que me salió más caro todavía. Bueno, pues nada, aquí termina el Cervecívica y casi no pasa. Dicha la introducción de la película, queremos sentar las reglas del Cervecívica, ¿vale? Ajá. La única regla es que no podemos enfadarnos, ¿vale? Aquí manda el decálogo de Hate Blocker, aquí no nos partimos la cara a priori, ¿vale? Entonces nosotros vamos a empezar a diseccionar la película y cuando queráis, por orden, con mucha cordialidad, podéis levantar la mano y empezar a hablar, ¿vale? Os daremos paso de mil amores. Y Con este micrófono de aquí, si tenéis mucho torrente de voz, pues perfecto, pero si no, aquí... Mejor, para que la gente que nos ve desde casa, por cierto, un saludo, también se entere de lo que estamos diciendo. ¿os acordáis cuando antes saludábamos también a la Audiencia Nacional? Pero Es verdad. Tuvimos una época, la época azul de Cámara Civil. Bueno, lo dicho, cualquier cosa que queráis decir, nos levantáis la mano y ya os daremos paso o no. Hay gente a la que no, yo qué sé, que tú la ves y dices, ya sé lo que voy a decir, ya lo digo yo por ello. Pero normalmente damos paso a posición. De tal forma que, dada esta situación, creo que merece mucho la pena preguntar. Vamos a poner, ¿cuántos serían? 100.000 bones, es lo que por el... Vamos a poner cuánta gente se dejaría dar un guantazo aquí, un guantazo serio, por 700 euros. Y dos. Manos rápidas. Concursante número 1 del calamar. Te las cosas mejor, ¿eh? Es que como está el tema. ¿Y por 1700? Vosotros no. A ver, yo que ya he dicho que soy rico. Depende de quién de la torta. ¿Quién te gustaría que te diera una tarta? Una torta. ¿Quién no? ¿Rafa Nadal? Hombre, depende de con qué brazo. Claro. Como te ve con el izquierdo. Como te dé con el izquierdo un navalazo. 1700 o 1700 por una del Turbo, ¿no? Bueno, claro. Con las dos orejas coloradas. El tema. Hay un asunto, algo que está rondando las cabezas aquí presentes, que se llama neoliberalismo. Que yo definiría, que esto es una, ahora si queréis lo podemos debatir, esto es el marco teórico, increíble marco teórico, qué tema, menos mal. O yo me gustaría definir, si lo tenéis también, el neoliberalismo como un liberalismo en el cual los derechos humanos quedan sometidos al mercado y no al revés. De tal forma que sus dichos derechos pueden estar modificados según el mercado lo requiera. Ejemplo básico de esto, no sé si habéis visto el Crown, pero se altera toda una resolución de la Commonwealth porque hay una señora llamada Margaret Thatcher que podría haber perjudicado el comercio del Reino Unido si se lastima y mínimamente las relaciones con Sudáfrica. Dado esto, evidentemente, como decíamos, en cualquier situación normal, el cuerpo
como tal, no es objeto de comercio. Seguramente me haya equivocado yo en el artículo del Código Civil, pero en España el cuerpo no es objeto de comercio. Sin embargo, dado que podría afectar el comercio, ¿lo tenéis a ver? ¿Alguien debatiría en contra de esta definición del neoliberalismo? 1, 2 y 3. ¿En qué se diferencia el liberalismo? En el Bien, muy buena pregunta. Esa es la pregunta correcta cuando se habla de neoliberalismo. Bueno, como sabéis, el liberalismo es una doctrina que surge como reacción al absolutismo por las élites ilustradas del siglo XVIII, la Revolución Americana, la Revolución Francesa. En general, los teóricos liberales clásicos lo que planteaban es proteger al individuo de las injerencias del Estado absoluto, que era el que lo objetaba en esa época, pero también, y aquí es muy interesante leer a los teóricos estadounidenses, de los monopolios. ¿Sabéis qué pasó luego? Que no aplicaron su propia doctrina. El neoliberalismo surge en el siglo XX como reacción a la socialdemocracia, porque decían básicamente lo mismo, que el estado del bienestar estaba invadiendo la esfera privada de la familia y sobre todo de las empresas. ¿Qué tiene como característico el neoliberalismo respecto a otras escuelas de pensamiento filosófico? Y aquí ya empiezo a tiraros bolas para que digáis, pues no, porque mi primo es neoliberal y no sé qué, no sé qué. El neoliberalismo mercantiliza todo, no hay una fuera en el capitalismo en su fase neoliberal. El neoliberalismo se caracteriza, entre otras cosas, por mercantilizar la subjetividad de las individualidades. Yo os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Si vamos de la calle Fuencarral para allá, llegamos a un barrio que se llama Malasaña, en el cual, si el camarero es un señor de 63 años que te pone un pincho, cuando no te cobra 3 euros, pero si es un señor de 25, tatuado, con barba y un moñito, probablemente te cobre lo mismo 9 pavos. ¿Por qué? Porque la subjetividad, la individualidad de esa persona forma parte de la mercancía que está vendiendo ese sitio. Forma parte, es una commodity, es una mercancía. Llevado a lo que estamos hablando, en el juego del calamar se rompe, como ha dicho Fernan, un principio general del derecho, desde el derecho romano, el derecho judío, etc. Y es que tú no puedes pagar una deuda con tu cuerpo. Antiguamente sí. Si tú estabas endeudado podías venderte como esclavo para pagar la deuda, pero llegó un momento en el que la sociedad es civilizada y dijo, oye, esto vamos a pararlo aquí. Y el juego del calamar te plantea que en la sociedad hipercapitalista de Corea, y esto tiene WhatsApp por lo que vamos a contar luego, el cuerpo puede ser una moneda de cambio. Es decir, tú eres tan tieso que me vas a pagar permitiéndome a mí, que tengo pasta, metiéndote una hostia. Y eso supone romper una tradición de 2000 y pico años de lo que es el comercio, ¿no? A la que, por cierto, Corea no pertenece. Porque de todo lo que hemos dicho, no nos hemos salido del sur de Europa y de la natividad. Que esta es otra. Y aquí podemos establecer otro debate, si queremos, contra posmoderno, en el cual, ay, pero es que yo es que me he criado en otra parte, y en mi casa es que las cosas son así. De tal forma que, como en mi casa es una tradición, vender riñones, pues tú lo tienes que defender, porque es que al fin y al cabo mi identidad. Evidentemente, esto que acabo de hacer es una parodia de muy mal gusto. Y ya lo digo yo antes de que me saquen los colores. Pero, y voy a sacarme la petaca. Es que claro, el tema de estar como los pajes es un montón de guapos hasta la petaca. Que es lo que diría, si no recuerdo mal, a Jota. La chica se ha jodido, la chica. Nacida en los 90. Que... A ver, el tema es que Corea no pertenece a esa tradición jurídica de la que hemos estado hablando, pero también establece un debate bastante serio en el que no habíamos caído. Bueno, y hay un personaje que tiene un papel muy pequeñito, pero que me parece interesantísimo, que es el señor Cristiano. Si os acordáis, Song Ki-hoon, al protagonista al principio, oye, ¿puedo hablar contigo? Dice, que no, que yo soy una familia budista, no quiero saber nada de religión, ni de sectas, ni
sin leche, pero dentro del juego hay un personaje que es un señor muy creyente, una especie de fanático religioso, y ahí pasan varias cosas. Primero, que su cultura choca con la de muchos de los demás personajes, y segundo, que cuando está tanto ante la tesitura de tener que tomar una decisión de hacia dónde va a jugar, le pide ayuda a Dios. Muchas veces, para la desesperación del resto de jugadores, como tío, salta o nos matan a todos, y él no está esperando la eliminación, ¿vale? Pero hay una versión más siniestra de todo esto, y es que el tío provoca que se carguen a sus congéneres y luego se lava la conciencia y dice, no, pero esto es porque Dios quiere. Que él tiene otra deuda más que pagar, Claro. aparte de la propiamente monetaria. Entonces, volvemos al clásico razonamiento por el cual una religión que dice no matarás, en muchos casos se utiliza para lavarte la conciencia. Pero estos otros personajes no lo hacen con la religión, sino que lo hacen con otros planteamientos. Pues yo lo hago por mi familia, yo lo hago por volver a mi país, por salvar a mi hijo, no sé qué. Y estas cosas pasan. No obstante, creo que deberíamos hacer un poco de... Estamos como en la gravedad total y absoluta, ¿no? ¿O soy yo? ¿Tú estás explotando? Hombre, entonces me está sentando mal porque yo venía aquí a pasármelo bien y estamos pontificando de una forma. Dicho esto, a ver, ¿qué pensáis sobre esto del neoliberalismo, lo de vender el cuerpo? ¿Tiene sentido aquí el hecho de que alguien pueda vender o no el cuerpo? Como decía antes, las manos arriba, cuando queráis y a partir. ¿No? Yo, por concretarlo un poco más, porque esto también mucha gente ve claro en el juego del calamar una crítica al capitalismo, al sistema tal y como se vive en Corea, que evidentemente el capitalismo es el sistema que rige en todos los países, no solo en Corea, o veis otra cosa, porque hay gente que también, bueno, hay por ahí algún youtuber tipo Libertation, lo que surja, y alguna persona más que ve participación estatal o tal. ¿Veis esa crítica al capitalismo reflejada en las series? El señor Edu Bayón creo que quería decir algo. Es un país que tiene un nombre súper coreable, por cierto. Además, se han juntado los dos primos por primera vez. No saben la cantidad de veces que le he dicho a Diego Edu y a Edu ha sido brutal. No, yo simplemente quería, como estáis llevando el tema a la serie, como es obvio, ¿no? Y planteándolo en términos de vender el cuerpo en plan de que te maten o te den una hostia, por decirlo de forma coloquial. Pero ese debate en nuestra sociedad occidental, española, se da con otros temas, ¿no? Y Sácalo que lo estoy deseando. Dos completamente fundamentales, que está muy clara la visión más neoliberal de poder hacer un cuerpo que quieras, o una más proteccionista, que es la prostitución y los vientres de alquiler. Gracias. Los vientres de alquiler, además, que se juegan Solo con las la mujeres propia... podemos vender nuestro cuerpo. Gracias. Esto ya empezó. Llevaba como 500 millones de años esperando este debate. Aquí tenemos una mano por allí. Pues para mí el tema es que uno tiene la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero llevarlo más a un tiempo largo, o sea, yo decir yo hasta ahí voy y la otra persona me diga, no, pues usted firmó un contrato que es mi decisión seguir con usted. Yo creo que ese límite es donde estamos como indecisos, o sea, tener la voluntad de decir no voy más, es donde llegaría. O decir, no, es que usted ya me firmó un contrato para toda su vida, usted ya es libre. Correcto. Si hay o no ciertos derechos que son indisponibles, que tú no puedes decir, venga, lo pongo en suspenso porque hemos firmado un contrato. Como dice, normalmente estos debates últimamente tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, pero hace unos años el debate era ¿y por qué no va un trabajador a decir que no hace huelga? O que va a trabajar en fines de semana o más de 8 horas al día. Y en la Unión Europea hubo una votación a nivel europeo para decir ¿y por qué no va a poder un trabajador decidir trabajar 60 horas a la semana en vez de 40? Y aquí vemos cómo la doctrina neoliberal aplica. Lo que pasa es que el neoliberalismo tiene, ahora voy contigo, una característica que es quizá un poco particular respecto a otras escuelas de pensamiento, y es que no se considera a sí mismo una ideología. Hostia, cuidado. Cuando la gente cita a Milton Friedman o a von Mises o a Hayek,
No, pero perdón, estas son las leyes del mercado, esto es economía. Lo llaman sentido común. Esto, claro, yo soy un tecnócrata, esto no es ideología, ¿vale? No es ideología decir que, por ejemplo, que tú puedas firmar un contrato y vender a tu hijo. Oye, a lo mejor debería ser eso, ¿no? Pero bueno, el señor de aquí... Por aquí, una cosa para la gente que está echando fotos, mi lado bueno es el izquierdo, importantísimo. O sea, y dicho esto... El mío es cualquier lado. No, para mí la cuestión es lo que comenta el compañero, ¿no? Esta supuesta libertad de hacer con mi cuerpo lo que quiero. Pero partimos en muchas ocasiones de una desigualdad lacerante que es que no es una libertad, es que si no hago eso me muero de hambre. Es que quizá no tengo una libertad de elegir. No obstante, creo que aquí toca hacer una cosa que es, ¿a alguna mujer le apetece dar un punto de vista feminista, por favor? Bueno, más que feminista, O femenino. ¿acaso trabajar no es vender tu cuerpo? Gracias. Por fin, efectivamente. ¿A alguien de aquí le gusta curar? Yo he descubierto hace poco que no me gusta, ya sí me Bienvenido. Alguien que ha convencido porque a no me los gusta jóvenes. trabajar, es mejor. ¿Sabes? Estoy aliviada. A él le gusta trabajar, ¿tú eres youtuber? A mí no me gusta. No, desafortunadamente. El tema es ese. Aquí también podríamos introducir otra cosa. Al final, en tanto que nos presenciamos en un sitio y estamos con nuestro cuerpo y no nos podemos desligar de nuestro cuerpo durante determinado de nuestro tiempo, nuestro cuerpo dicho, de nuestro cuerpo. Vale, dado que no podemos desligar de nuestro cuerpo y cogemos y llevamos nuestro cuerpo con nuestra conciencia a un determinado sitio, no lo estamos vendiendo. Lo que pasa es que es diferente vender tus ideas que vender tu cuerpo físico. Eso es interesante. Vamos por parte, que está empezando a ver ya... ¿Sí hay alguien más? Lo que comentaba Coral, por cierto, ¿sabéis de dónde viene la palabra proletario? Eran los que eran tan pobres que solamente podían vender a su prole, a sus hijos, porque antiguamente eso se hacía. Y los hijos eran fuerzas de trabajo. Correcto, tener más hijos era tener más gente arando la tierra, cuidando los animales. O sea que, ¿veis cómo estamos regresando a debates de hace muchísimo tiempo? ¿Javi? No es por incidir o ir en contra de vosotros, pero plantear el tema como qué es lo que, como si estuviéramos discutiendo sobre lo que uno puede llegar a hacer, es en parte comprar el discurso neoliberal. Por supuesto. Se puede plantear desde a qué punto en tu vida tienes que llegar para que estés dispuesto a hacer todo esto. Es decir, a qué punto de alienación o de deuda puede llegar una persona como para estar dispuesta a vender su cuerpo. No se trata tanto de si lo puedes hacer o no. Ahí es, por ejemplo, donde un neoliberal plantea el debate de esa manera. ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, más bien es ¿a qué me veo obligado a hacer? Toda esta situación. Pero el neoliberal nunca te va a decir que estás obligado. Ah, no, claro. Porque siempre hay libertad. Y de ahí... Y tú llegas a esa situación a través de la meritocracia. Y de ahí lo que estoy diciendo es que plantear el debate desde la libertad de acción es en parte haber comprado... Claro, pero estamos aquí para problematizar la premisa de partida de la serie en la que él planteaba. Esa gente está tan desesperada que está, y ha sido, como decía Pedro, cuidadosamente seleccionada, precisamente porque ellos sí están dispuestos a llegar a ese punto. Y vea, Vea y No, yo lo que iba a decir es que si tienes en cuenta las reglas básicas de lo que es la economía de mercado, en teoría todo funciona cuando todo el mundo, pues, o sea, se cumplen unas condiciones muy estrictas, que es casi como dejar caer algo en el vacío, ¿sabes? Que no se producen en el mundo real. Todo el mundo tiene que tener el mismo poder, todo el mundo tiene que tener exactamente el mismo tipo y la misma cantidad de información. Eso en la vida real no se produce, tampoco se produce, o sea, por eso tenemos órganos que regulan la competencia, por eso tenemos leyes, por eso tenemos organismos que regulan la vida social, porque no nos movemos en el vacío, sino que existen distintos cuerpos, distintas capacidades físicas, distintas capacidades intelectuales y de algún modo todos tenemos que funcionar en sociedad, ¿no? Yo lo que veo es que hay ciertas cosas que solo funcionan o hay ciertos derechos que solo se pueden ejercer si se protegen y se defienden de forma colectiva. Y eso al final son consensos, es decir, nosotros hemos adquirido un consenso que es el de las 40 horas semanales de trabajo, por ejemplo, las 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de sueño, pero eso es un consenso colectivo. Y en el momento en el que alguien intenta romper eso por debajo, ¿no? O porque alguien no puede salirse de ese consenso, porque si sales de ese consenso, compites, digamos, en ese mercado
de una forma, de algún modo, en desventaja, ¿no? Entonces rompes el mercado. Con los derechos pasa lo mismo, si no los ejercemos, si no los defendemos de forma colectiva, si hay alguien que de repente quiere vender su cuerpo, todos los demás, y se le permite que todos los demás que eligen no venderlo, técnicamente tienen una opción menos para competir, que es el tío. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Un matiz, perdón. La semana laboral de 40 horas no se consensuó por arte de magia. En Barcelona tuvieron que meterle fuego a las fábricas y tirar los trenes durante mucho tiempo para que dijeran, bueno, en verdad, esto es 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para vivir, puede funcionar. No obstante, creo que hay un consenso, el verdadero consenso creo que reside en el hecho de que no le gusta trabajar a nadie. Me va, señor. Antes de continuar, una pequeña cuestión logística. ¿Se escucha por allí cuando la gente habla desde la grada y eso? ¿Lo escucháis bien? Más o menos. ¿Más o menos? Vale. Si no se oye, hacer señal muy ridícula. Claro. Pero muy ridícula, sobre todo cuando ya sé que eso. En plan, hacer como si fuerais sevillistas o algo por el estilo. En plan, no, yo que soy del Madrid, cosas así, ¿no? Que no se entiendan, que no entiendan. O sea, Pedro del Madrid, por cierto. Murciano del Madrid, ya no me queda nada para decir. Vale, antes de continuar, un poco recogiendo las reflexiones, que digamos, quizás ese punto de partida o ese presupuesto, en plan de no, tú aceptas libremente, que por eso antes hacía referencia a que es un punto importante de la serie, y además porque me gusta dar también un pequeño giro que a priori no te esperaba, es que las reglas en todo momento dan la elección de parar el juego. O sea, en algún momento tú, por consenso de la mayoría, se puede parar la barbarie y cada uno se vuelve a su casa. El problema es que lo que tienes fuera cuando llegas a tu casa es tan tremendo que luego tú, supuestamente de manera racional, la teoría de la elección racional famosa, pues claro, se supone que ya tú ahí decides voluntariamente volver a regresar, como hacen el 90 y no sé cuántos % de los participantes. ¿Qué pasa? Que ahí se está obviando ese funcionamiento, ese contexto, ese elemento social, dándole únicamente relevancia a la perspectiva individual, que es lo que pasa y vemos de forma más sangrante, por ejemplo, en el tema laboral. Quizás es más fácil de ver, ¿no? En plan de que siempre estamos a las mismas. Es que el camarero es el que va allí y firma que él quiere estar trabajando 60 horas a la semana, y bueno, lo de quiere habrá que revisarlo, ¿no? Y lo de, bueno, y entonces porque él va como individuo y elige libremente, pero cuando la persona que tiene enfrente dice, detrás tuya hay 20 más que aceptarían estas mismas condiciones, ahí ya no te estás teniendo en cuenta solo tú y la parte que tienes enfrente. Falta todo lo de alrededor y todo el contexto social y todo un sistema alrededor que es el que efectivamente te condiciona en última instancia a hacer lo que haces o lo que no haces. Hablando de una cosa, y lo voy a dejar aquí, hay mucha politología en las salas, de tal forma que con los juegos de Nash sé que va a salir, sé que está en un elefante en la habitación, está aquí, tenéis muchas ganas de comentarlo, pero había alguien que había pedido la palabra, ¿no es cierto? Efectivamente. Por allí, claro. Cogiendo un poco lo que decía Vera, que no sé si me dirá, pero un poco. Espera, que tenemos aquí la solución. Ahora bien, cogiendo un poco el guante que decías, es verdad que otra de las características bastante que priman bastante en el neoliberalismo dentro del sistema capitalista es que es muy poroso. Entonces, de estos consensos que Bea hablaba, de las 40 horas, por ejemplo, el sistema es capaz de introducirlo y de incorporarlo, no lo expulsa, sino que de alguna manera va montando, se hace cargo de ese consenso, por supuesto, lo adapta a su estructura, pero no lo expulsa, ¿no? Podemos estar hablando mucho tiempo de por qué se ha desarrollado tanto el sistema capitalista, por qué luego el neoliberalismo nunca ha habido una alternativa, quizá, las explicaciones pueden ser un millón, pero uno de esos es la porosidad que tiene de poder introducir dentro a las propias disidencias que se van produciendo a lo largo de la historia. Nos está quedando una cosa marxista maravillosa, porque ahora lo que está pensando toda la politología de la sala es Antonio Gramsci, así dando banderas como si fueran hooligans de la Roma. Pero
justamente esa capacidad de adaptación es lo que ha hecho probablemente que este sistema económico y manera de entender y funcionar el mundo sea el que domina, ¿no? Y de hecho ahí estamos a vuelta y no sé si algún día terminaremos de deshacer la madeja de cómo, por ejemplo, determinadas luchas de base identitaria o de sentimiento de pertenencia o de pertenencia a una comunidad y demás han nacido como disidencias dentro de un sistema y a día de hoy son absorbidas y forman parte de la lógica de nuestro día a día y demás, y bueno, y todas las cosas relativas a esa pertenencia o no, son cuestiones de clase frente a cuestiones de pertenencia identitaria a todos los niveles, ¿no? Tiene, o sea, el sistema tiene una capacidad de adaptabilidad a un montón de situaciones diferentes y yo creo que es lo que hace que estemos donde estamos. Vamos más allá. Si estamos hablando del juego del calamar y no del volumen 3 del Capital, es porque es una serie de Netflix. Han adaptado el Capital. Sí. Bueno, no, pero en YouTube hay unos señores argentinos que han hecho una adaptación estupenda. Pero es largo. Quiero decir, mirá que ponerte a leer el Capital a cierta hora de la noche y entonces como que se va desarrollando poco a poco, entonces te tenés que poner, primero tenés que coger el libro, abrir el libro, date cuenta de que el libro está abierto, o no está abierto el libro, ¿desde qué punto de vista? ¿Viste? Entonces te pones a leer y ya a la media hora te das cuenta de que pasás el primer capítulo, o no. Entonces, Si hay argentinos en la sala, recuerdo que está prohibido enfadarse. Es que veo a la gente por ahí en el fondo con una mala cara. ¿Todo bien? Ah, vale, estupendo. ¿te imaginas que un día como en el cuento de Kafka te levantaste argentino? Gregor Samsa un día se levantó argentino y empezó... Bueno, como íbamos diciendo, el caso es que, como decía Paola, Viste, no, el psicoanálisis. Las luchas también son funcionales al capitalismo. Y por eso todas las series y producciones cinematográficas sobre distopía, sobre críticas al sistema y todo esto están vendiendo tanto. Lo cual nos lleva a otra cosa. ¿Por qué el primer Oscar por una película de la Inglés ha sido para Parásitos? Una película coreana. ¿Sí? No, perdón, voy a decir que esto refleja, muchas veces dicen que refleja el espíritu de una generación, ¿no? En el siglo XIX estaban muy de moda las utopías, al revés, ¿no? Porque había, o sea, siguiendo, digamos, este mito del eterno progreso, ¿no? Que trajo consigo, perdón, digo que en el siglo XIX con este mito del eterno progreso lo que estaban de moda eran las utopías, porque se creía que siempre se podía mejorar o que la historia era una línea recta hacia el futuro o hacia estar siempre mejor. Ahora dicen que fruto un poco de las crisis generacionales y tal, lo que se han puesto de moda precisamente son las distopías porque reflejan el ánimo de una generación, ¿no? Reflejan el convencimiento de una generación de que el futuro no aguarda cosas mejores, sino que aguarda riesgos muy grandes. Uy, de hecho hay un libro maravilloso publicado recientemente en la editorial Semáforo de un poeta sevillano, probablemente el mejor poeta de la generación. Bueno, de Sevilla Este. De Sevilla Este. Fernando Camacho se llama. No sé. Bueno, que estábamos con... Respondiendo a lo que decía Berti, no solo eso, sino que es que además el éxito de Parásitos, el éxito del juego del calamar y el éxito de toda la cultura del K-pop están financiadas por el gobierno coreano. O sea, estamos en la nueva ola de la cultura coreana. Nuestra compañera Cecilia Mariscal, que es experta en Asia, nos decía que esto se llama la ola Hallyu, que es exactamente lo que hizo Japón en los 80. Gracias, amigo. Se ha roto el cable, entonces no tengo narices de ponerlo bien. Igual que en los 80, el gobierno de Japón subvencionó ventas bestiales de anime y manga por todo el mundo, pues estamos en ese momento para Corea. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que toda esa inversión se está recogiendo a través del turismo, de aparecer muchas producciones, con lo cual
volvemos a caer en una de esas paradojas. Tenemos una producción aparentemente crítica con el capitalismo que sale de una plataforma de una multinacional, pero que a su vez está subvencionada por un gobierno. Porque Corea del Sur es un país que su revolución industrial fue tardísimo, fue hace 30 años y ha necesitado mucha inversión. Entonces vemos aquí cómo todo este follón no tiene una salida. Voy a quitarme esto y voy a pegar gritos, si no. ¿Por qué estoy así? En un momento te hago el traductor. Gracias. Acércate a Fernando y hablar. Tengo que hablar en sus labios, ¿no? Tengo que hablar en sus labios. Ahí, hace dueto ahí. Manolo, por favor. Que están aquí las señoras. Delante de los niños, no. Con lo cual, tenemos ese razonamiento de que todas esas personas que dicen que el problema es que el sector público, que el sector público ahoga al privado, etcétera, ves que al final están cooperando en función de una serie de intereses. Y en estos casos, de nuevo, la crítica es funcional al mercado. Por cierto, igual que lo es la democracia, es lo que comentaba Pedro de, vale, esa gente llega al juego, volviendo a la ficción, pero no, si votáis por mayoría y los de aquí, os vais, no pasa nada. Aquí volvemos a caer en una reflexión que hacía Hayek, que decía que, bueno, que la sociedad del mercado siempre va a ser esencialmente democrática, porque la gente está preparada para debatir, hay igualdad entre los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero sabemos de países que son muy buenos en el mercado global y que no son democráticos, y sabemos de países democráticos que les va a regular. Y en el juego del calamar esa pequeña crítica también aparece ahí, ¿no? Y vale, podéis votar, pero el sentido de vuestro voto va a dar igual. Además, ahí, recogiendo también lo que decía Bea, ¿no? Y de ese relato un poco generacional, Corea, bueno, un país así lejano que quizá no tenemos muy en mente, llamativo que estas producciones hagan esa crítica, digamos, tan salvaje a la situación que se vive allí. Y yo personalmente he de reconocer que empecé viendo el juego del calamar y es verdad que la historia pues, es bastante tremenda, ¿no? Evidentemente, con gente muriendo en un juego así de macabro, pero más miedo me dio comenzar a informarme de la situación real y el contexto económico que se vive en Corea del Sur, que da pie a todo ese imaginario de la serie. Es decir, que la hemos contado, de hecho, al final no lo hemos contado. Es que en la generación, o sea, en la deuda, en Corea existe un problema de endeudamiento brutal, pero el endeudamiento de las familias, no estamos hablando de que es el sistema público, tal. O sea, la gente, y especialmente los jóvenes, se endeudan para pagar créditos universitarios, para comprarse una vivienda, de manera que a día de hoy la deuda de los hogares en Corea del Sur supera el 100% del Producto Interior Bruto del país, lo cual es una pasada. Aquí no creo que estaba en el 60 o una cosa así con el... Los datos que has dado hoy en el grupo de WhatsApp son 105 Corea, 65 España. Pues 62. Gracias por recordar el dato, Fernández. Se vive una situación totalmente absurda según el cariz con el que lo mires, porque claro, durante décadas ha habido una serie de datos, Corea ha vivido un crecimiento vertiginoso durante las últimas décadas, pero todo ese crecimiento ha tenido un coste, y es un coste que se está reflejando precisamente en los últimos años particularmente, donde la clase media, para aspirar a ostentar ese título, tiene que pagar con sangre y sudor, y a menudo con lo que no tiene, para poder ser denominada como tal, ¿no? Un poco lo que pasa en Estados Unidos también. O sea, hay gente que el ascensor social más brutal que puede haber es tener un accidente de trabajo que no te cubra el seguro, o que te encuentren una cosa en la cabeza y no tengas dinero para pagarlo. Y de hecho, la bancarrota en Corea es la causa fundamental de los suicidios que se están dando, con lo cual lo macabro del juego de alguna manera te lo devuelve o te lo suelta en la cara cuando te paras a pensar si un juego donde gente que vive tan endeudada se vea abocada a participar en esto es más o menos macabro que gente que en la vida real vive tan
víctima o tal, bajo tanta deuda económica que ha contraído, que se ve abocada a hacer algo muy parecido a lo que vemos en la ficción. Porfa, por ahí. Que yo tengo una duda respecto al proceso democrático que refleja la serie, porque al final estamos haciendo spoilers. Bueno, a ver, es que tampoco, no es tan buena la serie. ¿Puedo encaramar? No la veis tampoco. Eso es infiltrado totalmente, puedo encaramar. No hay más, pero me llama la atención... Ponte un poco más así. Así. Así está. Y además queda muy bien para las fotos, como si fuera Noel Gallagher. Que cambio de mano, vale. Que el primer proceso democrático que se da en la serie, que es cuando deciden si dejar o no dejar, cuando hay 200 jugadores todavía, al final el último que tiene el voto es el que organiza todo. O sea, hasta qué punto hay una democracia real porque lo decide el que lo está llevando a cabo todo el proceso. Entonces, el plot twist, o sea, el viejo. ¿Hasta qué punto se refleja la democracia como tal? No te voy a responder yo, te va a responder Donald Trump, que decía, pero si yo financio las campañas de los demócratas y financio las campañas de los republicanos, para eso me presento yo. Pero es verdad que este hombre vota que no, votan que se vayan a casa, no me acordaba de eso, es verdad. Estoy flipando, Para demostrar que tiene un point, que dice, vale, que es verdad, ¿no? Y que la gente va a querer volver. Y para probar ese sistema, digamos, hay un punto ahí en el que insisten en la serie, que forma parte de la dinámica del juego, que viene a ser en parte un poco tramposa y un poco fantasía, de esa libertad de acción y esa igualdad de armas. Hay un momento dado en el que ocurre algo que es gravísimo, lo más grave que puede pasar, que no es que esté muriendo frente a ella el casco, sino que hay alguien que está alterando las reglas del juego y por tanto obteniendo ventaja. Cuando se supone que no, que ahí si algo tiene de poco este juego, es que todos tienen igualdad de armas, digamos, o todos parten del mismo punto de partida, lo cual, por otra parte, no es del todo así, porque evidentemente cuando dicen de hacer grupo, lo primero que dicen es ni viejos ni mujeres, como los hombres, que esencia natural somos más fuertes, y luego que el propio principio de que es las normas del juego, que se con digamos esa igualdad o ese trato justo, se pueden vulnerar en cualquier momento, pues por ejemplo, recordar una metáfora de lo que es ese libre mercado y esa libre competencia. Todos estamos jugando en este juego que son las normas y aquí nos eliminamos, pero también puedes estrangular la litera por la noche, que también vale, o pegarle una patada al que tiene delante y tirarlo del juego, y por tanto no le has dado una oportunidad justa de demostrar que él era el justo vencedor, ¿no? Pero bueno, tengo una pregunta, ¿alguien por allí? No, yo quería relacionar esto. Vicky, sales ahí arriba, ¿te has dado cuenta? Sí. Bastante guay. El club. Soy famosa. No, que yo en relación a esto quería decir que no hemos hablado de que precisamente esta supuesta igualdad va un poco en relación a la supuesta meritocracia que funciona en todo el liberalismo, y el final de la serie dice, no te has preguntado por qué yo te he dejado ganar. O sea, al final la meritocracia tampoco y la igualdad tampoco es real ni sirve, porque si no tienes a alguien que te ayude, no vas a prosperar, vas a seguir siendo un desgraciado. Además que se junta con la bondad esta que al final es ética cristiana. Sí, caridad. Es que ahí yo, rebobinando para atrás, el milagro económico en Corea vino con una serie de planteamientos liberales de la economía, tal, y un auge muy bestia de gente que, entre otras cosas, impulsaba esas ideas y esos valores, como la iglesia protestante coreana, que ha dado mucha historia, y de hecho yo creo que en la serie no conozco tanto la realidad coreana, pero sí me da a entender un poco que hay gente que está un poco pasada de rosca según qué determinados contextos o situaciones. Y de ahí, ligando con la ética protestante y demás,
cosas que nos contaba Max Weber, creo que hay más relación de la que podemos imaginarnos a priori. ¿No? Tú habías levantado antes, ¿no? Pedro. Yo puedo sacar un poco también el comentario politológico, que a mí esta supuesta libertad de votación y tal, que sale en la serie, me recuerda un poco también al tema de lo de la agenda setting, porque al final el voto de las personas no es un voto informado. Al final la propia organización del juego les oculta la información deliberadamente. De hecho ellos piensan en un momento que el premio va a ser para repartir, una serie de cosas, ¿no? Y que quizá ahí puede estar un poco ligado a lo que es el liberalismo. Quizá en este país la única persona que tenga un derecho a voto sea Villaguero, porque es el único que conoce todas las tripas del Estado, ¿no? Un poco ahí en la serie se ve con eso, como que están votando pero no saben muy bien qué les va a pasar a continuación, que las consecuencias de Villarejo, ¿Qué votará Villarejo? ¿Votará Villarejo? ¿Te imaginas un Villarejo, el personaje, no? Ese personaje Villarejo que dice, me da igual. Partiendo la papeleta, es que de hecho media en cada una y no me la van a declarar nulo, es que me da igual. Es que me da igual. Y además es un rato. ¿Por qué Villarejo es vale, o sea, yo lo que quería apuntar es que, o sea, esto que se ha hablado hace un momento, de que, o sea, dentro del propio juego, los que son perseguidos, o sea, y eliminados, son aquellos que cogen y se saltan esa regla, esa supuesta igualdad que existe. Entonces, o sea, que eso atenta contra una de las cosas fundamentales que levanta todo el sistema, que es la ficción de esa igualdad. O sea, y la ficción que coge y acaba apuntalando los elementos constitutivos del sistema. O sea, me recuerda, por ejemplo, o sea, Maquiavelo cogía y hablaba en el discurso de Tito Livio, o sea, de que hubo dos soldados, o sea, y demás, que cogieron y rompieron, o sea, los augurios, se cachonearon de ellos y esas cosas, y fueron los primeros que tocaron. Entonces, lo más peligroso que existe dentro del sistema es cuestionar esa ficción de la igualdad. O sea, esa ficción que al final, la manifestación de la misma, pues es que cuando cojas ya cualquier tipo de encuesta, pues coge y te aparece de que todo el mundo aquí, nadie es clase, todo el mundo es clase. De hecho, eso ha pasado recientemente en el CIS. Hay una cosa que Nicky Candela, Ese Vicky, ¿qué pasa? Mike Flyer. Y que ha sacado un artículo hoy sobre el juego del calamar que es para leérselo, ¿eh? De hecho, creo que lo ha traído impreso, así que vamos a pasar. Pero una cosa, es que quiero comentar una cosa lo que ha dicho Pepe. Lo que señala Pepe, que es la ficción que rodea a todo el entramado, a toda la infraestructura política y que los marxistas llaman la superestructura. Esto es un tema que hemos tratado mucho cuando hablamos de Juego de Tronos, porque si os acordáis, en Juego de Tronos el problema principal era que había un lío dinástico que cuestionaba los orígenes fundacionales del reino porque no sé qué, no sé cuánto, y se montaba la de Dios. Pero, bueno, claro, y los zombies. Pero el Juego de Tronos empezaba con decir, oye, pero no es verdad que este es hijo de no sé quién, que es heredero de tal, del... Pero es que todos los regímenes políticos al final se sustentan también en un determinado casquete ideológico que en este caso tiene que ver con que todos somos iguales. Bueno, de hecho, discúlpame, pero el casquete ideológico también se da en Juego de Tronos. Buenas tardes, soy Fernando Camacho. Yo me voy de solo. Me ha parecido que entraba ahí. Eso precisamente. Bueno, el caso. Que en este caso, la conversación cuando descubren a las corruptelas es muy interesante. Dice, me da igual si vendes los órganos o te los comes, pero no puedo permitir que te cargues la igualdad de los jugadores. O sea, las dictaduras... Igualdad que falsa, desde el primer momento, porque el viejo no parte con igualdad. Pero los regímenes de este tipo aceptan la corrupción sistémica. O sea, les da igual que haya corruptela, porque engrasan el sistema. De hecho, dentro de...
Dentro de ciertas tendencias ultraliberales, anarcocapitalistas, están los agoristas, que... Ay, muchas gracias. Bueno, pues gloria bendita. Muchas gracias. No lo había ni pedido. Esto es un regalo de Nora. Un aplauso a Nora, por favor, que nos da cerveza. Ahora tenemos un sistema de incentivos que si nos regalan cerveza hacemos que todo el mundo os aplaude. ¿Veis cómo quien tiene el micrófono manda? ¿Sabes? Pues en este caso pasa eso, que dice, oye, yo acepto la corrupción, pero no que te cargues la regla del juego, porque es lo que la creencia compartida que hace que esto funcione. Y ahora tocaba a Pablo. Y ahora me pido yo la palabra. Vale, yo quería volver un poco atrás a lo del tema de decidir, ¿no? De si se queda bien el juego o no. Mi tía, como todas las mujeres de mi familia, somos muy manipuladoras y hacía una cosa y hacía una cosa que a mí me parece muy interesante para este caso, que es cuando mi primo no quería ir al colegio, no debatía con él sobre si ir al colegio o no. Le decía, ¿te quieres poner el chaquetón azul o el rojo? Y evitaba totalmente el debate. Entonces el juego del calamar se plantea, o sea, de repente el debate es, ¿participarás en el juego o no? No debe ser el debate en realidad porque hay un grupo de gente que quiere que otras se maten. Gracias, porque ese es el último punto del debate que lo vamos a tomar luego, de hecho. Es que es perfecto. No obstante, antes de eso, el auténtico Mike Fire, es decir, Miki Candela, aquí presente, le da mucha vergüenza con el tipo de un crack. Ha dicho una cosa interesante para el artículo al que nos hemos referido, lo cual también tiene una visión. ¿Le doy o no? Bueno, eso ya depende de usted. ¿Edu voy a levantar la mano? Edu, y nos vamos al siguiente tema. Nada, yo muy rápido. Me parece muy interesante el tema que ha surgido sobre la familia y los estados de bienestar y demás. Yo querría aportar algún comentario. El estado de bienestar es deudor, entre otras cosas, pues de un sistema de pleno empleo, un componente también que en su momento supone la participación y la liberación de la mujer en el mercado del trabajo. Yo creo que se aleja mucho de la cuestión religiosa, entre otras cosas, haciendo la comparación con los estados del sur de Europa, precisamente tienen un estado de bienestar mucho menos desarrollado por esos factores, ¿no? Y añadiría algo más, es que la familia no es como unidad, la familia es una unidad económica, ¿no? En términos marxistas de Engels en este caso, ¿no? Y simplemente quería intervenir porque creo que hay dos componentes fundamentales que también están en la serie y en todo lo que nos rodea, que creo que se han esbozado pero igual no se han completado, que uno es la aceptación, el grado de aceptación por parte de la sociedad, es decir, que tiene que haber un grado mínimo de aceptación, por ejemplo, respecto al Estado, respecto al sistema, que en la serie está bastante presente, aunque yo no la he visto, pero bueno, detalles, ¿no? Y luego también, la segunda cuestión era el componente emocional, que yo creo que tiene también relación con lo que tú antes, Manu, comentabas de el penúltimo contra el último, ¿no? Esa esperanza también de mejorar o salir de la situación que tienes. Y llevándolo un poco a la política local, aquel concepto de libertad de Ayuso en mayo no era la libertad en sí individual, era la esperanza y volver a un pasado, a un horizonte retorno. Y muy interesante también el componente de la nostalgia. Vamos a la nostalgia precisamente porque otras generaciones sí imaginaban un futuro próximo mejor y nosotros nos reubicamos en ese pasado en el que había cierto bienestar. Y así hay algún libro también por ahí que funciona muy bien. Bueno, pues efectivamente pásale el micrófono aquí, luego aquí otra palabra. Entiendo esto, tiene una vigencia que no pude sortear de escritor, así que bueno, por favor, nos lo ahorramos para después la cervecita, la última, y nos la tomamos juntos, con toda la tranquilidad. Dos últimas intervenciones, pasamos al último tema. Dicho esto, ¿ante amigo? Gracias. Tengo Madre mía, no lo un pequeño resumen. El ser individual y la sociedad, a veces vemos el ser individual como no perteneciente a una sociedad, o la sociedad que excluye a un ser individual.
ahí es donde siempre existen esas limitaciones de decir quién es quién o quién pertenece a una ontología. El ser como ser corruptible. Por lo general los seres humanos somos seres corruptibles. Nos dejamos comprar con facilidad dependiendo de nuestras necesidades o gustos. Y así nos involucramos a las cosas que nos gustan o no nos gustan. Y también ahí empieza la política. A veces cuestionamos mucho el ser un empleado o el ser un empleador. Cuando uno es empleado y después llega a ser dueño, entiende las necesidades de producir y no de trabajar. Exactamente, verdad. Todos nos nacimos para ser doctores, ¿cierto? Necesitamos de personas que nos ayuden con las necesidades básicas que a veces alguien que nos ayude con el aseo, alguien que nos ayude con la ropa, alguien que nos peluquee, alguien que nos haga la barba. Entonces no todos nacimos para doctores y por eso mismo a veces la sociedad misma nos ranquea o nosotros mismos nos ranqueamos. El Dios lo creamos todos, somos, llámese un Dios religioso o un Dios político, un Dios como actor o un Dios como futbolista. Un pequeño resumen. Ha estado estupendo, no obstante, debo decir, mega rápido por aquí, que un peluquero por la general es igual que un doctor o así debería de ser, según las constituciones liberales. Bueno, venga, que lo cojo por ahí, que quería hacer un comentario también de este. ¿Cómo al sistema se categoriza por el capital, por lo que eres capaz de producir, ¿no? Y cómo la pandemia ha puesto de manifiesto trabajos esenciales, fatal pagados, en fin, y todo lo que, no me voy a extender en esa idea, creo que todos sabemos lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eso es bastante una de las cosas perversas que tiene este sistema. Y luego, a colación de lo que decía Edu de los consensos, esos consensos se pueden romper. De hecho, bueno, pues el 15M, por ejemplo, no es otra cosa que una manifestación de esa ruptura de los consensos. Ahora bien, los consensos, la ruptura de los consensos y el desacuerdo con esos consensos hay que politizarlos y nada se politiza si no se desarrolla en comunidad. De ahí, bueno, el interés por atomizar la sociedad que tiene el liberalismo, ¿no? Y cualquier sitio, cualquier espacio nos sirve para hacer comunidad. Tú vienes al Betis, haces una maravillosa comunidad de pasiones, de afectos y de, ¿no? Y cualquier otra persona. Quiero decir, no estoy pensando en tertulias políticas, haciendo, no, el urbanismo tiene mucho que ver con hacer comunidad. Si hay que nos llena la ciudad de coches, si no hay, los niños no pueden jugar y los padres de los niños no pueden hablar tranquilos. De hecho sí. La comunidad es un maravilloso tema, no obstante queda algo por hablar que está como un elefante en la habitación y todavía no lo hemos nombrado apenas, que son los VIPs. Hay como, yo qué sé, esto es el Palacio Real, para que te hagas una idea. Hay tantos los elefantes que ¿quién los presionará? Bueno, interesantísimo el hecho de que hay una gente que está muy por encima, que está individualizada, es decir, tiene una personalidad y que ellos efectivamente gozan de algo que no goza el resto, que es el placer absoluto. Esto me parece absolutamente interesante porque si nos paramos a pensar en cuál es la gran capacidad humana, muy poca gente va a decir la verdad, que la gran capacidad humana es la de aburrirse, la contemplación. La gente dirá, no, el razonamiento, nada.
el hecho de aburrirse como una ostra y que en ese aburrimiento se contemple el hecho de que somos o dejamos de ser. Es increíble que esta gente trate a todos los demás como objetos y se nutran de ese placer que a priori es epicureísta. Lo que pasa es que a su vez va en contra del mismo Epicuro que decía, me matriculó en filosofía, no sé si se nota, que decía Epicuro que el placer de verdad está en la mera existencia, la ausencia de dolor. De tal forma que encontraremos placer en tanto que no dependamos de cosas banales como el consumo. De tal forma que alguien verdaderamente epicurista llevará una vida absolutamente austera para que cuando se tomase una cerveza la disfrutase a tope. Y en cambio esta gente vive tan en el placer que necesita un placer absolutamente extremo para sentir placer. Y todo eso mediante la objetivización de toda una serie de personas que, como ya hemos dicho antes, están muy lejos de ser occidentales. Y me gustaría abrir el debate sobre esto. Yo iba a decir que este placer también se denota esa sensación de poder absoluto, como dices tú, de tratar a los concursantes como objetos. Es que hay muebles que son personas, o sea, dentro de la vida, llamémosla contemplativa que vive esta gente, o de la situación de poder total que tienen al estar en esa cúspide y ser ese 1% que puede tener todo lo que desee, incluye no solo el disponer de esa pobres personas que están ahí participando en los juegos, más todo el personal que participa en tal, sino que es que llega incluso a ese componente estético también en la serie, ¿no? De mostrarte como personas, como animal print dentro por todo el cuerpo, hacen del propio mobiliario de en el cual se sientan los bits, que son unos pocos escogidos, además de todo el mundo, porque una cosa que yo creo que se da a entender en la serie es que todo el juego del calamar tiene como versiones, ¿no? O por lo menos la sensación que me dio cuando la vi, como que hay ediciones por países y entonces, claro, ese 1% se mueve, como veíamos en la carrera, ¿no? Y todas esas conexiones entre nodos y esos nodos que son las personas, hay personas que tienen la capacidad de moverse independientemente a nivel global, por allá por donde quieran, y son estos bits que van a todas las ediciones que se hagan de los series. De hecho, voy a lanzar otra que no me conozco y acabo de caer. Un aplauso para don Javier. Madre. Elige el tema. Es que Evangelio. No hay tiempo. La nostalgia milenial. Mira, voy aquí a sacar una cosa de la tintera. No. Haremos el tercer de Evangelio cuando hagamos el Congreso de Cámara Cívica, Pedanía de Guadalajara. Wow. Y ahí no puedo tener un fin de semana entero. Increíble. Llevar. Antes de eso, Milhouse ya hizo lo de ser objeto en esa epifanía en la que Lisa es una de alto, ¿no quiero recordar? Que pone al alcalde Quimby a hacer su trabajo de pieza. Ahora sí, eso es algo que dije. Nada, simplemente el artículo de Miguel tiene una reflexión que planteaba un poco el giro boxiano que tiene esta serie, pero que conforme ibais hablando de cómo se utilizan las personas como objeto, como mercancía, como commodity, me he acordado de una frase de Rousseau, mi sobrino de mierda, sí, pero hablaba mucho sobre la desigualdad y por qué las personas cuando tienen diferente acceso a los recursos se portan de una manera a otra, por qué la sociedad corrompe a la gente, por qué lo que se conocía en esa época de sociedades menos desarrolladas, la gente tiene una vida comunitaria. Y tiene una frase muy sencilla y es un aforismo que dice: nadie debería ser tan pobre como para tener que venderse y nadie debería ser tan rico como para poder comprar a otro. Y eso es exactamente lo que pasa en el juego del calamar. Que hay gente que está hasta aquí, que tiene una necesidad urgentísima de coger la primera oportunidad que le venga, aunque sea jugarse la vida, porque
¿vale? Tu vida es una mierda, hay peña que dice, ¿por qué haces esto? Bueno, pues no sé, porque estamos aburridos. No es tan ricos que hemos perdido la capacidad de divertirnos. Que ahora mismo no recuerdo bien si fue de Sigmund Bauman, pero planteaba precisamente que el mal de los ricos era aburrirse. Los bonitos son lujos. Exactamente. Decía, es que, claro, llega un momento en el que no disfrutas de la vida, ¿no? Es como, no sé, lo ves. Como no te vas a morir, no puedes disfrutar de la vida. No, pero es verdad que se ha mencionado como a Hobbes en el día de hoy. Otro que no, pero es verdad cómo se adaptan los personajes a esa situación y cómo al final la historia del protagonista, por poco que no se vea venir, y que para mí personalmente a nivel narrativo no tiene mucho sentido, que al tío en el capítulo 1 te lo presentan un absoluto impresentable, que se gasta los dineros que le presta a su madre del regalo de la hija en apostar, con lo cual te deja ya un poco... No coge el sol. Hace el baile de la soñana. Donde tiene Mamá Alfonso, ¿verdad? Y te lo plantea como una función absolutamente indeseable en ese sentido y al final se convierte precisamente en alguien que saquea de alguna forma la dinámica del juego o rompe el esquema cuando, llegado al punto final en el que se enfrenta al antagonista, que es Son Q, el financiero en bancarrota que estafó un montón de gente con preferentes o cualquier análogo financiero, criptomoneda o NFT o lo que sea que hubiese en aquella época, se planta y dice, no, yo no juego más. O sea, llegado a este punto en el que yo soy el claro ganador y tengo que cometer este último acto despiadado de matar al congénere, me planto y no participo. De alguna manera se crea una tensión durante un momento en la que no está previsto esto, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, el antagonista tiene clara desde el minuto 1 en todas y cada una de las pruebas, que es yo primero voy a intentar juntarme con este, ahora no quiero ir con mi colega toda la vida porque creo que no va a ser bueno la prueba, si vamos a tirar por la cuerda no podemos contar con mujer ni niño, ahora esta otra prueba voy a jugar contigo porque creo que eres el más válido, pero a la vez alguien al que puedo tirar si me llega, ¿no? Y ese concepto, pues, entender que han ido a lo que han ido, para el gusto de gente, por otra parte, un pensamiento más que natural, llegado a esa situación, pero es sin duda la persona que tiene más claro que llegado a ese nuevo pacto social que han establecido dentro del juego, ahí no hay amigos y esto tiene que ser el hombre contra el hombre sin ningún tipo de reparo moral. Y al no existir el Leviatán, se nos entre ellos, vamos a más bien el Leviatán considera que esa es una manera. Efectivamente. También hay cierto apelativo a la banalidad del mal, en tanto que hasta que no se enfrenta uno contra uno, no dice, oye, aquí están matando otra gente, yo no tengo nada que ver con ellos, Aquí tiene un botón, El caso es que me estaba quitando yo estas cosas, pero bueno, que le tocaba atrás, gracias. Hola, estoy interviniendo más con eso. Que solo por adición, el tema del juego para el protagonista, yo la primera vez que vi el capítulo digo, van a tratar la ludopatía. Por fin, no, o sea, van a tratar la ludopatía un poquito, pero al final es como una excusa del guión para poder entrar en el juego, lo cual me hace pensar que también banalizan bastante a las personas que sufren ese tipo de enfermedad de ludópatas, porque no por estar en una situación súper extrema la gente no deja de jugar, que es como el caso de muchas de las personas que votaban sí a seguir jugando, ya no solo por necesidad de dinero, sino que a lo mejor podían haber hecho un giro y decir, joder, es que quieren jugar. Entonces, como crítica a la serie, no puedo decir si no. Pero es que las apuestas entran muy bien en la lógica neoliberal de es que a lo mejor tienes una oportunidad para tu vida de mierda convertirla en la de los Williams. Claro, pero es que luego también está la idea de, joder, me hago de plantearme todo esto porque en realidad no está bien en la figura del protagonista, solo en la figura del protagonista. Sí,
Bueno, para mí, tienes toda la razón, para mí, ya te digo, que yo reflexiono mucho sobre la figura del protagonista, porque al principio te lo presenta como un loser absoluto, que además es un niño que se lo merece, y luego te cuentan que en verdad es un héroe de la clase obrera que ha perdido. Pero es que la cuestión de las apuestas es muy interesante, porque por un lado te lleva, ya que empezábamos hablando de derecho civil, al concepto de la persona pródiga. La prodigalidad es esa persona que no es capaz de gestionar su propio patrimonio. El hijo pródigo del Nuevo Testamento, pues es eso. Pero luego aparte, la cuestión de la suerte es un componente muy interesante. Si pensáis en todas las películas de los años 80 en las que Michael J. Fox entra en una empresa siendo el becario y acaba siendo el director, es porque es capaz de detectar la suerte, de detectar esa oportunidad y decir, venga, lo he conseguido. El diablo que se Prada también va de eso. Por ejemplo, es que ese tipo de película de el ascensor social funciona y como mucho tienes que convertirte en un monstruo para vivir en este mundo súper competitivo, es que está muy ahí. Por ejemplo, uno tiene un montón de escritos sobre la cuestión, por ejemplo, de que en España le damos tanta importancia a la lotería de Navidad. Porque es una cuestión cultural tan importante que vamos a otro... Yo soy de Sevilla, voy a Bilbao y compro lotería y se y papá, te compro un décimo, no sé qué, no sé cuándo, ¿por qué? Culturalmente está aceptado de que una vez al año a lo mejor sale esta mierda. Y si lo piensas es terrible. O sea, si lo pensamos, es una apuesta colectiva, es un juego de azar perfectamente aceptado socialmente. Y yo creo que este juego del karma lo plantea de una manera bastante interesante. Digo, oye, era la ludopatía como un vicio frente a la virtud, es un vicio. Pero luego también, porque es la única manera de salir de esa espiral de le pido dinero a los prestamistas que me pegan, le pido dinero a no sé quién, le robo dinero a mi madre, y que es un problema. Sí, yo ahí creo también, en mi opinión, que probablemente sea un elemento que es muy cultural, o sea, que se coge como elemento importante de la serie porque probablemente es un fenómeno social importante, como hasta hace poco podría no serlo en España. Por ejemplo, como de un motivo de una persona que está en una situación un poco complicada, es el tema de las apuestas, que por otro lado, en la sociedad allí es algo que está bastante arraigado, por lo menos bajo el punto de vista tratan con bastante naturalidad, o podría tratar británico por otra parte, el tema de las apuestas, que es algo que quizás a mí me pueda chocar, en tanto que no estoy nada familiarizado con que sea algo natural, ¿no? Y que te lo mete como una causa más de los problemas que hay allí, porque yo creo que al final intenta coger un poco como distintos factores. Tienes a este banquero, bueno, o financiero, tal, estafador arruinado, tienes a la chica que vive, por cierto, no hemos comentado nada de todo el tema del padre maltratador que tal y cual, la norcoreana refugiada en Corea del Sur, que le preguntan que si está mejor que cuando está en Corea del Norte, y se hace un silencio sepulcral, porque evidentemente está en el vagón de cola de los que peor están en esa sociedad capitalista, y cada uno, digamos, que creo que cada uno de los personajes viene a representar Ali, este chico de Pakistán, que también viene a hablar del problema de desigualdad y racismo galopante que hay. O sea, Naciones Unidas metió un dictamen hace ya más de 15 años diciendo que, por favor, usar terminologías como pureza de la raza para hablar del pueblo de Corea del Sur quizá podía ser tanto conflictivo para hablar de una nación a nivel un mundo global, etc., porque literalmente lo que estamos hablando es que llega podría hablar mucho de la identidad étnica de la nación coreana. Yo creo que la serie intenta coger muchos elementos que le son familiares a los coreanos, pero también por otro lado que nosotros nos podemos sentir muy identificados. También os digo que somos la tienda de la música, ¿eh? Perfecto. O sea, yo quería justamente señalar los personajes femeninos que cuentan el juego de Calmar. Perdona que los lea, pero soy capaz de recordar los nombres de ningún personaje. Kang Se-byuk, que es la refugiada de Corea del Norte, que huye de Corea del Norte porque probablemente en el sur es más libre y más tal y no hay mierda. Y Yeon, que es víctima de abuso por los padres. Y Han Min-yeol, que es la mujer
que su única manera de prosperar es usar las mismas reglas del patriarcado y ser la novia del que parece más fuerte. Que por supuesto la deja tirada porque total es una mujer. O sea que es un mensaje que nos lanza esta serie constantemente de que junto al racismo o la desigualdad, el tema del género está regular en la sociedad coreana. Y bueno, es un tema un poco bajona para acabar el primer día. Así que si quieres hacer un alivio cómico, estás muy invitado. Pues querían los subtítulos, ¿no? No, de hecho no. Ha habido una bronca muy gorda por los subtítulos, porque la buena gente de Netflix, en vez de contratar a traductores e intérpretes para que hagan la traducción, lo pasa por Google Translator y luego a los traductores profesionales les manda, bueno, mírame si esto está medio bien, para ahorrar dinero. Pues nada, iba a hacer un alivio cómico, pero joderos, ¿no? A mí se me ocurrió una forma de acabar como, no sé si es positivo, pero en clave de oportunidad. A ver. O sea, yo, bueno, ya luego cuando nos tomamos una caña os explico lo que quería decir, porque no quería decir lo que luego se interpreta lo que quería decir, pero fundamentalmente creo que tenemos que entender que en las sociedades actuales, democráticas, en las que las decisiones, lo que está bien o lo que está mal, son fruto del pacto social, todos tenemos la oportunidad de participar de ese debate, gracias a Dios, todos en teoría. Entonces, creo que la clave de oportunidad es seguir trabajando, seguir opinando, seguir manifestándonos, seguir luchando por lo que creemos que es justo, seguir intentando formar parte de ese consenso social para que no lo fragmenten por debajo, por arriba, desde fuera o lo que sea, ¿no? Yo entiendo que es difícil, pero creo que esa es la gran oportunidad que nos brinda el liberalismo en sentido clásico, no tal. Entonces creo que esa puede ser una buena forma de acabar en clave de oportunidad, que al final vivimos en sociedades donde podemos decir que no jugamos y que hay que tener claro por qué tenemos que decir que no jugamos. Pues francamente que no se me ocurre. Es una buena reflexión para acabar, porque precisamente los cervecíficas buscan crear conversaciones y buscan saber dónde está la línea roja, que para nosotros está en la democracia de los derechos humanos, y dónde están los debates que no hay que tener. Por ejemplo, porque una razón mejor que otra. Así que yo creo que... O por cuánto dinero vendes tu integridad física para participar en el euro que es ¿O por qué eres del Madrid? Es que hay un mecanismo, y ya con esto lo podemos cerrar, para que la gente no se venda por 700 euros o lo que sea, se deja abofetear, que es la dignidad. Y si está entre los valores democráticos, junto a la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la dignidad, que es la propiedad de uno mismo, es la autoestima que tiene uno y que es indisponible, no podemos olvidar que la dignidad no puede ser una commodity, no puede ser una mercancía. Que hay cosas que no están en venta. Y hemos hablado de los vientres de alquiler, hemos hablado de la prostitución, hemos hablado de muchas cosas que plantean que pueden ser cosas de mercado. Y en este tipo de espacios, sobre todo también en las instituciones, es donde hay que decir, oiga, esto no está en venta, lo siento, por la pasta que sea. No te voy a vender mi riñón, no te voy a vender a mi hijo y no voy a dejar que me peguen una torta. Porque se empieza por 500 pavos y se acaba porque eres de la etnia A en vez de la etnia B. O por happy hour de riñones. Parece un ejemplo absurdo, pero siguiendo el tema de la prostitución, por ejemplo, en países donde se ha regularizado, ahora no es que las trabajadoras del sexo vivan mejor, es que happy hour de toda la lógica capitalista que arrastra detrás el someter algo a que se entienda en el mercado igual que con el otro. Esa era la nota positiva. Por lo tanto, muchísimas gracias por venir al primer... Hay que abolir el trabajo. Que madrugar es un rollo. Abolir el trabajo, odiar los lunes como Garfield y seguir así comer la sal. Bueno, ya Perón, ya en el siglo XIX, con la FAB, escribió el derecho a la pereza. Bien. Me voy con el derecho a la pereza como ley fundamental. No te vayas con eso, sino emplazándoos a todas y todos a... Hoy hemos tenido el primer cervecín que no lo hemos pasado fenomenalmente bien, pero
antes, o más bien durante los mantecados, el próximo 20 de diciembre. 20 de diciembre tenemos el siguiente CERRE Cívica, en el que vamos a celebrar un particular aniversario, y es que se cumple una década del estreno de Black Mirror. Vamos a hablar de cosas que dan muy buen rollo. Esta tarde puede acabar con vuestra vida. Sí, mi papel en la CERRE Cívica va a ser un montón de chungo ese día, ya sabéis que yo juego de payaso y lo voy a tener un montón de regular. Dicho esto, vamos a ir terminando con una reflexión, si se me permite, una reflexión que tenía guardada y que quiero compartir. Creo que es interesante sobre la salud mental y a la psicóloga, pero hacer lo posible para que no se contradiga con la nutricionista. Lo cual sucede en mi caso, es curiosísimo porque entre ellas no se aclaran. La psicóloga no te tiene que hacer, mi psicóloga de educación personal y argentina, te tiene que aceptar algo mínimo y mi nutricionista dice, mira, no te aceptes. Tienes un problema, está claro, camina, haz el favor de no, o sea, ¿eres Batman? No, pues no sé tú mismo, ¿no? Eso, ¿no? Y dicho esto, me estoy planteando un montón de problemas hoy porque me estáis dando la cerveza, cosa que es lo que vamos a seguir haciendo si lo tenéis aquí. Dicho esto, un placer, nos vemos el 20 de diciembre. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir al Batalha Hostel y un fuerte aplauso para vosotros.